des de la part del Partit Comunista a nivell de les Valls que una nova revitalització, no? Aneu a donar-li una altra volta més per a revitalitzar el projecte comunista al poble de les Valls. M'agradaria que me contàreu a mi i a la gent de què es tracta això. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que con la coyuntura actual que hay, política, mundial, local, autonómica, nacional, quizá no, tenemos que tener claro que la clase obrera se tiene que organizar y tenemos que, como ha dicho Javi, todo lo que no hagas tú, otro vendrá y lo hará por ti. Y creo que es importante que la gente tome conciencia, se organice y sobre todo que pelee por sus derechos, porque si no, no van a... Todo lo que no sea público será privatizado y cuando todo sea privado seremos privados de todo. Y eso tenemos que luchar con dientes, porque nos van a dejar pelados. Están en ello, llevan años así, están en ello. Esteu veient, Javi, que estem perdent prou? Sí, estem en un sistema que se diu democràtic madur, on la participació directa de la classe obrera i de les classes populars s'ha vist arrinconar per un moviment mediàtic, per les pràctiques d'allò que s'ha vingut a dir la nova política, i nosaltres, des de l'agrupació de les Valls, el Partit Comunista hem pensat que li falta un element, que és el complement popular, és que la gent discutisca sobre tot tipus de problemàtica, ja siga nacional, internacional o local, i que, diguem-ne, s'acumule una força decisiva des del carrer, des de la base, des de la classe obrera i les classes populars. I com fer això? Començant a expressar-nos, fer actes públics, obrir-nos a la societat, i en aquest sentit l'agrupació de les Valls ha decidit delegar en David com a responsable polític i en mi com a responsable d'organització activar tota una sèrie d'actuacions que primer, donades les forces que tenim, seran informatives i seran de buscar configurar aquesta opinió que té la gent i tratar d'unificar criteris, i en la medida en què puguem fer el projecte créixer, perquè volem convidar la gent a que s'afili i a que participe, podem plantejar-nos accions d'una profunditat major per de manera definitiva tindre a la classe obrera influint en les decisions polítiques de manera directa, com altres classes, com els capitalistes, fan contínuament forçant decisions de govern. I nosaltres volem tindre un pes específic en aquesta societat i, per tant, construir-lo, teixir-lo des de la base de l'organització del partit. Serà periòdicament i prou freqüent, no? Sí, bueno, en la mesura de que anem tenint temes a debatir i anem tenint forces per poder organitzar en la nostra força militant, perquè nosaltres som treballadors que acabem de treballar i dediquem un rato a preocupar-se d'aixos problemes que ens angoixen, de quina forma es poden donar solució. En la mesura de les nostres forces anirem fent coses cada vegada més freqüents i cada vegada més interessants. Per això convidem a la gent a que vinga, perquè un poquet de molt és molt. Hacer entender a la gente que la política no es de los políticos, la política es del pueblo y debe de participar en ella. Moltes gràcies per el vostre interès, per el vostre interès de la nostra societat i dels veïns de les Valls per a que continuem millorant. Tota pedra fa paret, no? Sí. Moltes gràcies a tu per haver vingut així a escoltar-nos. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes per vindre una vegada més a un acte del Partit Comunista. A veure si recuperem també el múscul que necessitem i fent actes com estos tratant d'explicar el que és la realitat immediata que tenim en la nostra societat i en aquesta informació aconseguir la participació necessària que hem de tindre com a classe obrera. I un poc, per fer una xicoteta introducció de quina és la situació actual
des del punt de vista del partit, caldria un poc recordar una frase del nostre manifest comunista tan antic i tan modern a la vegada, quan diu que la història de les societats és la història de les lluites de classes. I ho dic perquè podem observar, i ho anirem comentant al llarg de l'acte, encara que anem un poc dirigits a la qüestió del funcionament del sistema parlamentari, que la realitat està canviant contínuament davant dels nostres ulls. Està canviant, estos dies hem tingut que s'ha refrescat d'alguna forma el conflicte de Palestina, en les conseqüències que tots esteu compartint i veient. Venim de molt poc de temps darrere d'haver refrescat i posat també sobre el tapet el conflicte d'Ucrània, des d'un conflicte invisible a la societat nostra, com era el conflicte del Donbass, des del col del Maidan, i en una relació de forces molt confusa per a la nostra societat també, i que nosaltres hauríem d'explicar i posicionar-nos en això, o veure com han hagut determinats conflictes que també mereixen un anàlisi en profunditat i una aplicació en Àfrica Central, on està havent una autèntica resistència a lo que són les forces postcolonials, que són les mateixes que les colonials, però després d'haver-nos contat el final de la pel·lícula durant els anys 60 i 70. És a dir, el sistema d'expoli cap a moltes parts del món per part del capitalisme internacional és continu i permanent, i s'està plantejant una alternativa, almenys una resistència, de la forma que siga, que nosaltres podem observar en l'aflorament d'aquests conflictes i en altres esdeveniments, com és, per exemple, el comportament i el desenvolupament del que se coneix com a BRICS. Suposo que haureu sentit parlar alguna vegada. Se denomina BRICS a un conjunt de països, ja fa anys que parlem de BRICS, des de la crisi del 2008 pràcticament, que són Brasil, Rússia, Índia, Xina, Sud-àfrica. Estos BRICS estan fent moviments en l'actualitat per ampliar el grup de contrapès front al capitalisme internacional, i estan aconseguint una cosa, que és la desdolarització dels intercanvis internacionals. Jo volia recordar-ho perquè és el teló de fondo de tots aquests conflictes que estem veient. És a dir, s'està refrescant, com dia Hobsbawm, està la història més viva que mai. Res de la finalitat de la història, sinó que els conflictes apareixen perquè els interessos se tensen de nou. I ahir quin paper tenim nosaltres com a societat, en el País Valencià, en Quartell? És a dir, nosaltres estem dins d'un dels barcos que estan navegant a la deriva. En aquest cas, ens interessa saber quin és el comportament que està tenint la Unió Europea. I la Unió Europea en l'actualitat no és una Unió Europea com ens han construït també la idea de l'Europa humanitària, renaixentista, dels valors dels drets humans, sinó que és una Europa basada en dos pilars on, en lloc d'atorgar, de donar participació democràtica i de millorar la democràcia i el benestar de la gent, el dificulta. El dificulta fonamentalment en dos pilars, probablement hi ha més coses, però en dos pilars, com és el comportament o el funcionament del Banc Central Europeu, que és el que ens està pujant la hipoteca a tots. És una entitat que se diu independent, per tant, és independent del poder popular, però no del poder financer, treballa pels rentistes, pujar els tipus d'interès en aquests moments no baixarà la inflació, al contrari, és a dir, augmentarà els costos de financiació i per tant els preus seguiran pujant, no facilitarà la vida de les persones perquè ens pujarà la hipoteca o, en el pitjor dels casos, donarà lloc a una recessió econòmica que ens costarà el lloc de treball a molts. Per tant, és un comportament antisocial i antidemocràtic. I l'altre núvol que se vislumbra és la recuperació després del xoc de la pandèmia i de les mesures que el Roser ens pot explicar després en major profunditat com a protagonista directa
de la recuperació del pacte d'estabilitat i del límit del dèficit al 3%. És a dir, tenim un Banc Central Europeu que té uns interessos de classe molt concrets, per això parlava jo de la lluita de classes, perquè al final és un estament que beneficia a una classe social i no a la majoria, i damunt anem a tindre normes que ens diuen que són immutables, que no podem canviar i que ens van a limitar també l'actuació dels estats i de lo col·lectiu per a tratar de resoldre els problemes en els que estem. I davant d'això, què fer? Quin panorama polític se trobem endavant? Això també Roser ens contarà un poc els comportaments, però estem mirant, apareixen refluxes d'ideologies antigues i reaccionàries i comencen a aparèixer banderetes per ahí, per tots els puestos, reclamant una sobirania que en realitat és una cortina de fum, perquè la pèrdua de sobirania en aquest panorama té dos pilars fonamentals. Uno, la pèrdua de sobirania econòmica, democràtica i monetària en mans d'un BCE que ens lleva la sobirania, és a dir, que això és fonamental en l'econòmic, i l'altra, en l'altra sobirania que se pot tindre, que és la geopolítica, i és aquesta participació en l'OTAN que ens situa en un dels bandos sense preguntar-nos què és el que volem i a més ens carreguen uns costos militars inassumibles que acabaran mermant, acabaran carregant-se el que és la vida social de les persones. Per tant, podem traure les banderes que vulguem en la muñeca, en el balcó i on ens dona la gana, però la sobirania la tenim venuda i ningú parla d'aquesta pèrdua de sobirania real, que és la que ens imposen des de fora els poders del capitalisme. I davant d'això, què fer? Què fer? Nosaltres què proposem en aquest tipus de debats i en la nostra militància, que on volem dirigir la nostra militància? Davant d'això, el que hem de fer és organitzar-se, és a dir, formar un contrapès social de la classe treballadora i de les classes populars per tratar de possibilitar que puguem prendre decisions. I també tindríem una altra de les qüestions que caldria abordar avui, quin és el resultat d'allò que ens van vendre els mitjans de comunicació com a la nova política i quin paper està jugant i quin resultat està donant. Perquè com a poc, i siguent tratant de no ficar-se molt en el jardí, trata a la classe obrera i a les classes populars com un subjecte passiu que vota i talla. Doncs bueno, ara tenim un repte davant, que és el tema de l'assumpció, d'assumir el tema del dèficit, a veure si votant i callant se pot fer alguna cosa. Nosaltres pensem que no, o per almenys que almenys no hauríem de fiar-se d'això, de delegar les decisions en altres que ixen per la tele, que parlen també, sinó que el que hem de fer és prendre el nostre destí en les nostres mans. I per això convidem des del partit. Estem tratant de recuperar l'activitat del partit. David és el nostre secretari polític local i jo me n'ocuparé del tema d'organització. Estem tratant de recuperar les reunions, estem tratant de parlar d'aquests problemes i convidem a tot el món a aproximar-se, a afiliar-se, a participar dels debats i dels actes, perquè nosaltres no serem res si no en som molts i per tant haurem de construir aquest contrapoder social per tindre una societat senzilla. No estem així formant un exèrcit per prendre el Palau d'Hivern, i això ja ho farem fa més d'un segle. El que volem és tindre una societat de plena ocupació. Vull parlar a la gent de paro com si fos normal, i estar en el paro no és normal. No podem assumir això com a una normalitat. Nosaltres vivim del nostre treball. Per tant, exigim que se complisca la Constitució en aquest terme i que tinguem una societat de plena ocupació. Una societat que siga responsable en l'ús dels recursos. Sabem també que n'hi ha límits, que n'hi ha preus, que s'ha boicotejat el Nord Stream i que això ens afecta en els preus de l'energia. És a dir, estem en un marc en el que la gestió de recursos deu de ser una prioritat de qualsevol estat. Garantir els béns bàsics, vivenda, alimentació, vestit, sanitat, educació,
En cada un d'estos palos se podrien detindre i entre tots podríem fer un brainstorm d'estes i a començar a traure totes les contradiccions i totes les dificultats que en cada un d'estos elements trobem en la societat actual. Que funciona un sistema de seguretat social que ens assegure als que treballem i als que creem riquesa, que som els treballadors, que creem valor, que ens assegure tindre una vida digna i segura si tenim una discapacitat, si se jubilem i acabem la nostra vida laboral, si tenim necessitats de qualsevol tipus. I finalment que això se faci en una societat que respecte els drets laborals, que uno no tinga que tindre 3 treballs per no poder aplegar a final de mes, sinó que tinga un treball que li assegure un salari, li assegure uns drets laborals en els que puga participar democràticament i sindicalment de la vida de l'empresa i que puga tindre una vida en plenitud, eixir del treball i dedicar-se a l'oci, i dedicar-se a la família i a dependre coses i poder-se relacionar. Si penseu, també estem en una societat que té moltes limitacions en aquest sentit. Cada vegada vivim més estressats, els que treballen més, els que no treballen no poden treballar, és a dir, volem coses molt senzilles, i jo només he tret 5 elements molt senzillets que formarien una societat més habitable, més humana i més nostra. I acabant ja, reiterar, nosaltres volem això, som pocs i probablement tenim poc de temps i hem de treballar moltes hores, però el que convidem és a reflexionar, a participar, a afiliar-se, a prendre decisions que avui poden ser organitzar un acte, però el dia de demà, si en són molts, poden ser determinar quin és el destí de la nostra societat. I bé, dit això, presentar-vos un acte de molts altres que volem fer en aquest sentit, d'analitzar pormenoritzadament els problemes que entenem que a la societat li preocupen. Nosaltres pensàvem que en aquest impàs en el que se trobem, de quin govern ens regirà en els pròxims anys, després de l'esperpent o l'espectacle que hem vist en l'anterior investidura, aprofitar també el recurs que tenim a Roser, sempre disposta a vindre a contar-nos coses i la seva experiència, que ja ha format part en les anteriors legislatures, ha sigut diputada, i per tant que ens explique, quan parlen d'això, de qui té la legitimitat de governar, qui té més vots i qui té més diputats i qui no, i com formem aquest poder executiu, ella que ens expliqui un poc com funciona tot el sistema i que puguem prendre decisions, diguem-ne, en una informació més pròxima. Moltes gràcies, Roser, por haber venido y ya te dije. Lo primero de todo, gracias a vosotros, que ya sabéis que para mí venir aquí es una vez más venir a casa y además que me pilla tan cerca que es innegablemente cierto. Y más ahora que, como ha dicho Jovi, ha finalizado mi parte, digamos, más pública de representación en el Congreso de los Diputados y bueno, sin alertar a nadie, pues ahora mismo estoy en el paro y opositando, porque me gustaría buscar otra opción que no fuera volver al turno de oficio como abogada, que no es precisamente ni sencillo ni agradable, pero sobre todo está terriblemente mal pagada. Entonces, siguiendo un poco este hilo, que lo vivo en mis propias carnes, me parece más necesario que nunca esta parte de la organización. Pero sí que me parece que es de justicia empezar con una cosa que no me ya Jovi, y es el tema de la solidaridad con Palestina. Y más en estos momentos donde parece que algunos están dudando demasiado en condenar el genocidio de Israel. Ni siquiera le llamaré Estado, porque no me atrevo a darle esa calificación ni quiero dársela. Pero la realidad que nos encontramos es que mucha gente, incluso perteneciente a la izquierda, parece que tiene miedo a declarar esta solidaridad incondicional con Palestina y a condenar todo lo que está haciendo Israel. Pero es que es aún más grave que todo esto. Y como jurista, y no soy la primera que lo dice y desde luego no voy a ser la última, como jurista ya han salido bastantes asociaciones de juristas incluso denunciándolo. Nos estamos viendo en una situación especialmente grave donde se está persiguiendo cualquier símbolo que tenga que ver con Palestina. Cualquiera. Se están haciendo identificaciones masivas
cada vez que hay cualquier tipo de concentración por Palestina. Todo esto está poniendo realmente en jaque todos nuestros derechos y todas nuestras libertades. No puede ser que en una situación como la actual, y sobre todo, no lo olvidemos, todavía estamos en un gobierno que se hace llamar progresista, con una configuración, bueno, del antiguo Unidas Podemos y, en este caso, del nuevo Sumar y, por supuesto, del Partido Socialista. Bien, la realidad es que se sigue mandatando que se hagan determinadas actuaciones policiales, en este caso, de poder identificar a gente o permitiendo que no se entre en determinados partidos de fútbol algunas banderas o sencillamente que no se exhiban públicamente. Pues todo esto, no soy la primera en decirlo, sino que varias asociaciones de juristas ya están alertando que socialmente esto es un problema y puede venir en un problema mucho mayor. Y ya no digo con un cambio de gobierno en el caso de que se diera. Digo, con este mismo gobierno se puede producir esta situación. Y más sabiendo el nivel que está cogiendo a nivel europeo e internacional. Es decir, Ursula von der Leyen no ha tenido ningún problema en hacer sus declaraciones a favor del régimen nazi de Israel, con una solidaridad absoluta e incondicional. Después se ha visto obligada a retractarse o le han retractado en algunos casos algunas partes, pero la realidad es que sigue siendo lo predominante, la posición predominante en esa Unión Europea de la que, como decía Jovi, efectivamente somos absolutamente cómplices, pero a la vez estamos condicionados y condenados a cada una de sus políticas. La realidad es esa. La mayor pérdida de soberanía que tenemos, lo vimos, como decía Jovi, en Ucrania, pero es que lo estamos viendo repetido con Palestina, que es que no somos libres en ese sentido. Estamos viendo también cómo se atreve, eso digo yo, cómo se atreve el representante de Israel en España, el embajador, a poder decir que los ministros se han salido del tiesto y se han atrevido a hacer determinadas declaraciones a favor de regímenes terroristas. Bien, ¿cómo se atreve este señor a hacer estas declaraciones públicas? ¿Por qué no ha sido ya llamado a consultas? ¿Y por qué no ha sido directamente, como ha ocurrido en otros países, como Colombia? Y tampoco es que Colombia sea aquí el paradigma revolucionario, pero todo mi apoyo a Gustavo Petro y al pacto histórico por lo que está haciendo y por lo que ha demostrado, de decir, pues expulsamos a cualquier tipo de representación israelí que se atreva a hacer declaraciones o posicionarse, en este caso, apoyando el genocidio del pueblo palestino. Y me parece fundamental que empecemos recordando esto. Mi experiencia, muchos de vosotros ya la conocéis porque, en cierto modo, la última vez que estuve aquí conté gran parte de esa experiencia en la legislatura anterior. Decía Jovi que había estado en 2 legislaturas anteriores y es estrictamente cierto. Lo que pasa es que una de ellas, la 13, fue prácticamente fallida, donde no se logró conformar, en este caso el gobierno, no se logró nombrar al presidente del gobierno. Por lo tanto, la única que prácticamente llegó hasta su final se adelantó unos meses, estaba previsto para noviembre, pero se adelantó después de los resultados de las elecciones municipales, fue la 14 legislatura. En el caso de la 14 legislatura ya sabíamos que estaba gobernando el PSOE y que estaba gobernando Unidas Podemos en muchos aspectos, llevando muchos ministerios. Y es cierto, lo dije la otra vez y lo sigo reiterando, que sí que hay cosas que se han hecho bien. Por supuesto que sí. Hay aspectos de la reforma laboral que han sido beneficiosos en el momento en el que se han podido seguir negociando convenios. Esto ha sido beneficioso y no deberíamos dejarlo caer. El tema de la ultraactividad es mucho más importante de lo que parece. Y sin ir más lejos, aquí, el tema en las azulejeras de Castellón, que se estaba negociando, yo que tengo amigos que precisamente en ese momento sí que estaban en esa parte de las azulejeras, sí que lo vieron reflejado. Ahora bien, decir que la reforma laboral ha sido la solución que se ha encontrado para los problemas laborales de la clase trabajadora es falso. Pero es que esto lo sabía todo el mundo. O al menos creo yo que lo sabía todo el mundo. Supongo que sería lo menos malo que se logra acordar, así de claro. O lo mejor a lo que se pudo aspirar, así de claro lo digo. Y en este sentido quedan muchas cuestiones por seguir trabajando. Desde algunos aspectos tan básicos como que los contratos de aquellos que son fijos discontinuos siguen en fraude. Tenemos que invertir muchísimo más en la inspección, muchísimo más. Porque los inspectores, ya sea de trabajo o ya sea de Hacienda, son directamente rentables.
directamente. Los de Hacienda nos salen aún más rentables porque además logramos una gran cantidad de dinero para las arcas públicas. Pero es que además los inspectores laborales los necesitamos, los de trabajo los necesitamos. Lo que no es de recibo es que una persona se pueda estar partiendo la cara o literalmente, como es más de un caso que conozco, que se pueda estar cortando tendones por 6 euros la hora sin ningún tipo de reflejo a nivel de condiciones laborales y trabajando unas jornadas que puedan ir de 16 horas diarias. Y ya veremos si mañana me llaman para ir a trabajar, porque me van a avisar de cuál es mi jornada la noche anterior. ¿Que cuánto vas a dormir? ¿Qué era eso? De tenían que respetar 12 horas entre jornada y jornada, de eso nada. Pero si es que no está pasando. Si es que la mayoría de trabajos, sobre todo aquellos que tienen que ver más con servicios, no ocurre. Esto es irreal. Y esto no hemos logrado resolverlo, todo lo contrario. En algunas cosas parece que sencillamente porque hemos avanzado hemos olvidado estos conflictos, hemos olvidado estos problemas. No podemos olvidarlos. Igual que no podemos olvidar que, bueno, pues que nuestros compañeros de Arcelor en estos momentos, a pesar de que hemos sido la planta en Sagunto menos afectada, pues sí que se sigue viendo afectada por un expediente de regulación de empleo. No podemos olvidar este tipo de cosas. Por lo tanto, queda muchísimo camino por recorrer. Pero desde luego, la forma de hacer los planteamientos de cara a un futuro gobierno, que digo yo que también tendremos que votar la militancia, que podamos participar en cada uno de estos procesos, ya lo veremos posteriormente, tendremos mucho que decir al respecto. Y desde luego espero que todo esto sí que forme parte de esa guía, pero entraremos a eso un poquito después. También quisiera permitir una pequeña reflexión sobre los gobiernos autonómicos. Gobiernos autonómicos, y en muchos casos también municipales, que han cambiado el panorama, en este caso, a estar gobernados por el Partido Popular y en muchos casos con directamente Vox. Bueno, aquí a nadie le sorprenda tanto la presencia de Vox porque antes sencillamente estaban en el Partido Popular. Ahora tienen pues, una marca propia que digo yo que les permitirá hacer más presión para algunas cuestiones folclóricas suyas, pues adelante, pero la realidad es que tampoco ha cambiado tanto el asunto. Y sí que es cierto que se ha podido notar, bien, sí que es cierto, en cuestiones de sanidad y educación, sobre todo después de toda la problemática que ha habido con la adjudicación de plazas, etcétera, que incluso a día de hoy me parece que no está resuelto. Se ha podido de algún modo ver más con las manifestaciones que se han hecho al respecto, con toda la movilización, pero no os preocupéis porque vamos a seguir viendo las consecuencias de toda esta gobernanza más adelante. Esto es solo porque ha coincidido en el tiempo que era el momento de inicio del curso, pero veremos otros hitos que irán marcando otras movilizaciones, y ya digo, especialmente en aquellas competencias que son delegadas del Estado, transferidas del Estado, que de algún modo tienen más peso o más reflejo social. Educación y sanidad en primera instancia, ya veremos después. Y lo de sanidad, ya lo veremos que sus consecuencias pueden ser muchísimo más graves, muchísimo. Pero por poner ejemplos que todos conocemos y que incluso puede ser fruto de gestiones anteriores, que tampoco pensemos que es algo extraordinario. Lo que no puede ser, y lo digo así de claro, es que algunas personas, incluso enfermos de cáncer, tengan que esperar tremendas listas de espera para sus operaciones de cáncer. Lo que no es de recibo es que estos mismos enfermos no tengan ningún tipo de acompañamiento psicológico y que el acompañamiento psicológico que les den sea a más de un año vista. Esto está ocurriendo y es extraordinariamente grave. Lo he padecido casi en primera persona con mi padre. Esto es intolerable. Bien, esto fruto todavía de la gestión, en este caso, progresista, porque estaba todavía la gestión progresista. Por lo tanto, se ha avanzado, desde luego se habrá avanzado, pero la realidad es que no se han solventado grandes de los problemas que teníamos ahí y que ahora los vamos a ver mucho más agravados por parte de esa gestión de la derecha que seguro, como ya está dando sus frutos, que los está dando en educación, lo vamos a ver reflejado también en sanidad. Ojalá me equivoque, ojalá tenga que venir aquí a decir que me he equivocado. Pero del mismo modo todo aquello que se pueda trasladar de algunos avances que se hayan podido tener dentro del gobierno central a la hora de trasladarlo a cuestiones autonómicas. El tema de la vivienda que decía Fobia, es cierto que hicimos una ley de vivienda y es cierto que no era una mala ley de vivienda. Sí que se permitían determinados avances. Ahora bien,
Tiene que existir una voluntad de los gobiernos autonómicos, que son los primeros en gestionar estas materias. Y para eso pues, tienen que declarar la zona especialmente tensionada, tienen que medir unos parámetros, unas condiciones, tal cual, y a partir de ahí regularlo. La realidad es que ya se anunció por parte de muchos gobiernos que esto no se iba a llevar a cabo. Pero atención, que esto ya se anunció por parte de muchos gobiernos del Partido Socialista, porque directamente lo anunciaron en Aragón sin ningún tipo de pudor. En Aragón no vamos a aplicar la ley de vivienda. El Partido Socialista. Bien, pues ya veremos que te mandata a tu jefe en el caso de que lo sea. Y si no, pues que aquí se digan las verdades como puños, y es que luego no va a tener un reflejo real, una ley que nos hemos pasado años de trabajo. Cuando digo esto es que yo he estado allí en primera persona, me parece que además vine aquí al día siguiente o a los pocos días de aprobar esa ley. La realidad es esa, que mucho trabajo en el Congreso para que después se tenga que ver desarrollado en las comunidades autónomas y su realidad es que no llegue nunca. Y si este peligro ya existía con la configuración actual de los gobiernos autonómicos, ¿qué existirá ahora con las nuevas configuraciones? Porque da auténtico pavor. Pero entremos un poquito más en lo que es el título de la charla, que es esta legitimidad del gobierno. Para empezar, las legitimidades no la otorgan las leyes. Me parece fundamental recordar esto. Por supuesto, va a ser legal el gobierno que salga si cumple la ley, sí. Pero es que además os anticipo algo. Si no la cumple, es posible cambiar la ley para que la cumpla. Aquí no hay leyes realmente inmutables. Todas las leyes se pueden cambiar. Algunas nos han hecho creer que no. Algunas no las podemos cambiar desde esta competencia. Algunas directamente son tratados internacionales, leyes europeas que escapan de nuestro control. Pero la realidad es que las leyes y su redacción la podemos cambiar conforme queramos, conforme existe una voluntad real de llevarlo a cabo. Y eso, por supuesto, ahora mismo el Partido Comunista no tiene las fuerzas para decidir cuál es la redacción que va a tener cada una de las leyes, lamentablemente. Pero podemos cambiarlas, podemos adaptarlas. No obstante, incluso con las leyes actuales que tenemos, lo único que se exige para investir presidente a alguien es el hecho de que en la primera ronda que se presente a esta investidura pueda obtener la mitad más uno de la totalidad de los escaños, es decir, tiene que obtener 176 síes. El resto pueden ser noes, no hay ningún problema. Pero 176 tienen que ser sí, que es exactamente la mitad más uno porque somos 350. Por cierto, una cifra que también puede cambiar. Pero de 350, la mitad más uno tiene que decir sí, y el resto puede decir que no. Y esto no solo es perfectamente legal, sino que en muchos casos se ha sacado legislación con este tipo de números. No es algo extraño, nadie lo ha puesto en tela de juicio, porque, claro, porque tenemos una legislación consolidada que te dice que la norma es esa. Pero aún en el caso de que no se consiguiera en una primera instancia, es que en una segunda instancia lo único que necesitas son más síes que noes. Aquí, ¿de dónde viene todo el problema? Y puedo entender parcialmente el problema. Es que los ayuntamientos no funcionan así. En un ayuntamiento llega una lista que es la más votada y ya inicialmente se presupone que va a ser quien va a tener la alcaldía. Pero es que además, aunque el resto se votaran a sí mismos y por lo tanto votaran no, que es lo que el reflejo que sería a investir a ese alcalde, la realidad es que seguiría siendo ese el alcalde. Esto lo hemos visto reflejado, bueno, sin ir más lejos, cuando yo fui concejala en Sagunto, en 2015. Lo vimos que ahí fue sencillamente la lista más votada de 25 concejales, con 5 concejales que tenía compromiso en esos momentos. Kiko Fernández se hizo alcalde, con 5 concejales. Aquí, por supuesto que tenía más noes que síes. Pero la realidad es que no es habitual que se vayan a repetir unas elecciones, en este caso municipales, de manera que lo que se fuerza es que se lleguen a pactos, en su caso, para buscar esa gobernabilidad, que no está mal, no está mal. Es cierto, pero también es cierto que los municipios no tienen la capacidad de volver a convocar elecciones, que eso es algo extraordinariamente excepcional. Podría darse, sí, pero es una excepción absoluta que tendría que pasar muchas catástrofes para que realmente los mecanismos legislativos que lo regulan se pusieran en marcha. De manera que
hacer una analogía, equiparar la situación del gobierno del Estado de la Nación con los municipios, no es más que una trampa. Porque el Estado sí que tiene muchos mecanismos a su alcance, sí que puede convocar elecciones, sí que puede modificar mucha legislación. Bueno, ya lo habéis visto, no ha hecho falta absolutamente nada para modificar el reglamento del Congreso de los Diputados. No ha hecho falta ni que hubiera un nuevo presidente, ni que hubiera un nuevo gobierno, no ha hecho falta nada. Bien, pues yo os digo que en los 4 años que estuve de diputada he intentado modificar el reglamento del Congreso en muchos aspectos y me ha sido imposible, porque no existía tal voluntad. Y sin embargo aquí, de una manera completamente acelerada, de un día para otro, por un acuerdo de voluntad política, ha salido adelante, que me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Podríamos hablar de otras prioridades, bueno, seguramente las haya, a mi juicio las hay, algunas las hemos comentado, pero me parece bien, todo lo que sean avances en esos sentidos entiendo que no perjudican a nadie, todo lo contrario, pueden enriquecer determinados debates, me parece bien. Pero seamos un poquito realistas para ver que lo único que es necesario es la voluntad política. Actualmente, la configuración de los escaños, el Partido Popular ha sido la lista más votada. Esto es cierto. Y entonces va con su discurso, que es, como os he dicho antes, el discurso de los ayuntamientos, de que gobiernen la lista más votada. Bien, esto en todo caso serviría en un ayuntamiento que, atención, si se ponen de acuerdo todos los demás, ya no es así. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en todo caso en el Estado central? Pero la realidad es que ni siquiera es comparable, porque hemos visto que el Estado tiene la capacidad de cambiar todas las leyes, de volver a convocar elecciones, de modificar absolutamente toda una capacidad que no tienen los municipios. Por lo tanto, no se pueden aplicar los mismos criterios. Pero solo por esto, el rey decida que se presente, en este caso, a investidura para ver si es investido el señor Feijóo. Bien. También es habitual que el rey, desgraciadamente nos podríamos cuestionar esta figura y la regulación que tiene, y yo entiendo que en este partido nos la cuestionamos a todas luces, y la regulación que tiene en la Constitución. Todo el apartado de la corona, bueno, deja muchísimo que desear, pero es que entiendo que si nos pusiéramos ahora a hacer una reforma constitucional, tendríamos muchísimo que reformar, y la parte de la corona sería la primera que se iría al aire, y aquí nos declararíamos una república, aunque solo sea por una cuestión económica, es que ya no estoy pidiendo ni nada más. Ya no estoy pidiendo ni siquiera algo ideológico, aunque solo sea por una cuestión económica, quitarnos toda la parte de la corona. Pero hay muchísimo detrás. Y muchísimo detrás pasa porque no puede ser este señor quien tome la decisión de, bueno, pues ahora te presentas tú, Feijóo, y ahora se presenta el señor Sánchez. Bueno, no tiene más sentido que de algún modo abogar por lo que en aquel momento fue el acuerdo que valió para tirar hacia adelante con las elecciones. Por lo tanto, tenemos al PP con 136 escaños. 136 escaños que le valieron a Feijóo para presentarse a la investidura y para tener, bueno, unos días el foco sobre él y para presentar lo que es su programa electoral. Con la frase de, básicamente, no soy presidente porque yo no quiero. No, caballero. No, aquí las cosas sean serias. Usted no es presidente porque no cuenta con los votos. Usted cuenta con los votos de la extrema derecha, los 33 diputados que sacó Vox. Usted cuenta con el voto del diputado de Unión del Pueblo Navarro, que no es más que uno del PP. Tanto es así que los dos anteriores, mientras en la legislatura anterior en la que yo estuve, los dos anteriores de Unión del Pueblo Navarro se fueron al Partido Popular. Pero ahora la Unión del Pueblo Navarro sigue dándole su apoyo incondicional al Partido Popular. Claro, porque es el que gana Navarra principalmente, es que no lo neguemos. Y el apoyo de Coalición Canaria con un diputado. Bien, caballero, usted no tiene los votos. No, es que me faltan 4. Ya, le faltan 4. Pero es que el PNV no le va a dar los votos mientras usted esté pactando con, en este caso, Vox, la extrema derecha, etcétera, etcétera. Claro, además el PNV también compite electoralmente con Unión del Pueblo Navarro, por cierto, para tenerlo claro. Por lo tanto, no es que usted no quiera rebajarse a la amnistía, en el caso de que entiendan que eso es rebajarse, que luego hablaremos del tema. Pero es que usted está mintiendo clarísimamente al decir que no quiere, es que sencillamente no tiene los apoyos. Y si buscara conseguir otros apoyos, los del PNV, que estoy convencida de que el PNV le daría los apoyos, porque es una derecha elegante, pero es la derecha. Es una derecha
en este caso del País Vasco, y que tiene pues, sus criterios claros, que normalmente han sido el que al mejor postor, pero con mis condiciones. Y es que me financie con todo esto y me dé tantas competencias. El PNV lo ha tenido bastante claro normalmente. Y ya digo, en cierto modo es incluso como experiencia propia, es un gusto trabajar con ellos porque saben que son la derecha, te dicen que son la derecha y te ponen sus condiciones de una manera clara desde el minuto 1. Bien. Por lo tanto, ¿el PNV es probable que le diera los votos? Si no pactara con Vox, yo estoy segura de que se los podría haber dado. Podrían haber llegado a un acuerdo. Pero es que opino lo mismo, y no lo neguemos, incluso de Junts. Porque Junts no es más que este reflejo. Luego ahí podríamos hablar de otras fuerzas que sí que tendrían más problemas en darle su voto, en este caso, al Partido Popular, pero que no tanto al Partido Socialista. Vayamos ahora a la configuración que va a tener esta nueva votación, en el caso de que realmente se pueda llegar a un acuerdo, porque ya sabemos que en realidad va a depender, según lo que se ha verbalizado, se ha manifestado y según lo que hemos visto en la legislatura anterior, de los 7 diputados que tiene Junts. 7 diputados tiene. Que por cierto es curioso y merece también un análisis el hecho de que haya desaparecido el PDeCAT, que tradicionalmente ha tenido 2 diputados en el Congreso y ha configurado casi la mitad del grupo, en este caso el que era el grupo plural y donde estaba Junts, pero ahora con su desaparición Junts ha conseguido 7 escaños, 7 diputados. Y además está de algún modo liderándose todo este proceso por la diputada Miriam Nogueras, que es la que era la número 2 de Laura Borràs. Que, por cierto, si lo recuerdan, esta señora ha sido imputada y además ha sido obligada a inhabilitarse de muchos de sus cargos, siguen varios procedimientos contra ella. Que no digo yo que aquí nadie esté libre de pecado, pero es que desde luego desde Junts, como herederos de ese 3%, algo tendrán que decir. Pero bueno, el PSOE tiene 122 escaños. Para el PSOE sí que es una realidad, con todos los nos que se dieron a Feijóo, conseguir una investidura. La investidura es legal en el caso de que se consiguieran los votos, porque se llegara a un acuerdo, de los 7 de Junts, los 7 de Esquerra Republicana, los 6 de Bildu, 5 del PNV, 1 del BNG y, por supuesto, los 31 de Sumar. Sí. Sí, porque este señor acumularía más de 176 votos diciendo sí. Eso si fuera en la primera vuelta, digamos. Pero es que en una segunda, con algunas abstenciones, también podría conseguirlo. Más sí que no, no pasa nada. Más de con 175 podría serlo, porque sospecho, conjeturo, que tendría los 174 de no que ha tenido Feijóo de sí. Que en este caso Partido Popular, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Vox, que acumulan 174 si no recuerdo mal. Bien, la realidad es... No, 172, disculpad, pero bueno, se me perdona porque soy de letras. La realidad es que esos son los que conjeturamos. Bien, pues solo con ese pequeño margen, con uno más diciendo sí, según la ley, Sánchez sería legalmente presidente del gobierno. Y no habría ningún problema. ¿Que esto es legítimo? Pues ha sido legítimo desde la transición hasta ahora. Digo yo que esta vez tendrá que seguir siéndolo. ¿O es que ahora ya no vale? Porque si decimos cosas que ya no valen, yo soy la primera en tener toda una lista de cosas que ya no le valen. Ejemplo de la corona. A mí todo el tema del rey ya no me vale. Pero a mí el tema de la Unión Europea es que ya no me vale. Y el tema de la OTAN ya ni os cuento lo poco que me vale. Si vamos a cuestionar cosas, yo soy la primera que quiero cuestionar y acuerdos internacionales los primeros y la Constitución española la segunda. Esto es así. Pero mientras esto no esté en un debate real, y lo siento mucho, pero no es un debate real cuestionar las leyes que tenemos, no es un debate real, no es de lo que está hablando tampoco la gente. La gente está hablando de este discurso que... ¿por qué se engancha? Porque, como os he dicho, tiene cierta parte real, que son los ayuntamientos. Que los ayuntamientos sí que pasa a votar, la lista más votada es directamente la candidata a la alcaldía y la que no necesita que voten en contra de ella
todos porque si tiene más votos diciendo sí, saldría adelante. Ejemplo, ya os lo he dicho, en 2015 Kiko Fernández, alcalde de Sagunto, de 25 concejales tenía 5 y fue alcalde. Porque el resto se presentaron individualmente las fuerzas y se votaron a sí mismas, que es lo que ocurre en las investiduras de los ayuntamientos. Bueno, pero es que aquí mismo se produjo una situación en la que nuestro concejal, que era Arlandis, era la llave de gobierno, que de él dependía, según a quien apoyara, que gobernaran unos o que gobernaran otros. Él era el que, de algún modo, decidía. Bien, porque esto es real. Vale, que nadie se escandalice, que era niño. Porque esto es real, por lo tanto sí que es cierto que en algunos momentos en los ayuntamientos sí que existe este debate de, bueno, será la lista más votada, no sé que haya pacto en contra. Bien, pero como os he dicho, no es la realidad del Estado de la Nación y por supuesto no es la realidad del gobierno. Todo indica que si a finales de noviembre se puede llegar a un acuerdo con Sumar y se puede llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y Junts, se podrá tirar hacia adelante. Vayamos ahora a las condiciones de cada uno de ellos. Y si ves que me estoy extendiendo mucho, dímelo. Pero solo algunas cuestiones más. Vayamos a las condiciones primero de Sumar, que a mí particularmente, como está mi secretario general dentro de ese grupo, Enrique Santiago, es el grupo que más me importa, al menos como negocio y de qué manera lo encauce. Porque sí que es cierto que hay personas con el carnet del Partido Comunista, en este caso dentro del Congreso de los Diputados. Si no recuerdo mal, tenemos a 3, que será nuestro diputado por Córdoba, que en este caso es Enrique Santiago, nuestra diputada por Sevilla y nuestro diputado por Málaga. Porque el diputado que ha salido, en este caso por Valencia, no tiene el carnet del Partido Comunista y el diputado compañero que ha salido por Tarragona tampoco, a pesar de que ellos puedan tener su amplio recorrido dentro de Esquerra Unida, en este caso, Esquerra Unida y Alternativa, en el caso de el compañero de Tarragona, y por supuesto su vida institucional que han tenido dentro de los municipios, que es incuestionable que esto ha sido así. Pero, desde luego, al menos a día de hoy, ninguno de ellos cuenta con la afiliación al Partido Comunista. Tenemos 3 camaradas comunistas en el Congreso de los Diputados. Bueno, lo que no sé afirmar es si Yolanda Díaz, vicepresidenta, sigue estando afiliada o no. Me vais a disculpar, pero es que tampoco consigo que me proporcionen este dato. La realidad es que por ahora yo afirmaré que esos 3 sí que lo son, que son quienes no han tenido ningún problema en verbalizarlo, en defenderlo y por supuesto, bueno, está más que demostrada su participación dentro del Partido Comunista. A mí me importa lo que haga este grupo y me importa cómo negocie. Me importa que empiece negociando, pues ya sea condicionar su apoyo a algunos tratados internacionales, aunque ya salieron algunas voces diciendo que se reconozca para el acuerdo al Estado de Palestina, y Sánchez salió diciendo no, eso no va a pasar. Bueno, lo primero, ya bueno, y si no va a pasar, ¿nosotros qué vamos a hacer? Porque para mí es irrenunciable. Pero igual que es irrenunciable la nacionalización de algunas empresas, para mí es irrenunciable el tema de que existe una banca pública, es que tiene que ser irrenunciable, de verdad os lo digo. En estos momentos, con la situación económica que hay, que ha descrito muy bien Jovi, necesitamos una banca del Estado, un ente financiero en general. Me da igual que sea la banca, me da igual que sea una bolsa, me da igual que sea un seguro, ojalá sean las 3 cosas a la vez, para tener una capacidad negociadora real, pero sobre todo para velar por nuestros intereses. Bien, pues de este tipo de cosas deberían estar hablando, que para mí son fundamentales. Igual que de todos los flecos que se quedaron dentro de lo que es la reforma laboral. Pero es que también deberían estar hablando de muchos acuerdos internacionales. Y probablemente los primeros que me gusta deciros, como ya os he dicho, es el tema de la OTAN. Para que nos cuestionemos todo lo que invertimos en defensa en primera instancia y estas alianzas geoestratégicas que nos llevan a la guerra en muchos casos, que llevan a que estemos pagando con dinero que podría ir destinado pues, perfectamente a sanidad,
perfectamente a educación, perfectamente a cualquier competencia que os guste, antes que a la guerra. Pero la realidad es que en los últimos presupuestos, mientras se invirtió un 0,3 en cooperación internacional, y atención, que es eso de ayuda humanitaria y todo esto, cooperación internacional, se invirtió más del 2,1% de todo nuestro Producto Interior Bruto en la guerra, en los presupuestos de defensa. Y ojalá hubiera sido, sinceramente, para subirle el sueldo a tropa y marinería, porque tienen unas condiciones laborales y sobre todo económicas profundamente lamentables. Y perdonadme que haga también esta defensa aquí, pero nuestra tropa y marinería dentro del ejército español están explotadas a un nivel terrible y no se está preocupando nadie por ellos. Les están quedando como los eternos olvidados, como si no fueran parte de la clase trabajadora española, como si realmente no tuviéramos la obligación de defenderlos igual. Bien, pues toda esta parte se quedó prácticamente olvidada y no se destinó de todo ese presupuesto hinchadísimo de defensa, nada a subirles el sueldo a tropa y marinería. Y estoy diciendo que no llegan al salario mínimo, No llegan, pero a ellos no pasa nada si no llegan. Y los despiden a la mayoría a los 45 años. Pero a ellos no pasa nada si los despiden a los 45 años y se van a su casa sin casi posibilidades laborales en ese momento. No pasa nada. Por eso quiero aprovechar también cada oportunidad que tengo para hacer una reivindicación por la tropa y marinería de España. Me parece fundamental. Me parece fundamental que no olvidemos que son clase trabajadora y me parece fundamental que recordemos que nadie puede estar en esas condiciones, porque ellos no toman las decisiones, no las toman. Son los mandos y en muchos casos ellos mismos irían contra los mandos si vieran que tienen alguna oportunidad, a pesar de que esto sí que pudiera considerarse traición, sedición, lo que queráis, pero en muchos casos os prometo que si ellos tuvieran la oportunidad sí que se rebelarían sin ninguna duda. Y con esto también hablar, bueno, de otros acuerdos internacionales. Claro, aquí sí que he tenido la oportunidad de venir, incluso de estar hablando con Cayo, con algunos más, del acuerdo de Sudáfrica sobre los cítricos. Todo este tipo de cosas que al campo valenciano lo han afectado enormemente, pero aquí ese acuerdo, pues, a España en general, o de qué manera se ha tratado en el Congreso de los Diputados, pues mira, sí se ha firmado, pero es que como ese que te hablo, que en este caso afecta a los cítricos, tenemos por todo el Estado español muchos casos de acuerdos internacionales que se están cargando nuestra producción, sustituyéndola, atención, sustituyéndola con menos controles a todas luces. Que allí da igual lo que apliques, da igual la cantidad de fitosanitarios, da igual absolutamente todo, porque la regulación es mucho menor. Pero eso sí, cuando llegan aquí, cuando llegan a España, después de muchísimos menos controles, se venden mucho más barato. Ponte tú a confrontar con esa producción. Seas de donde seas, el caso de los cítricos, el acuerdo sudafricano, pero yo os digo que nos podemos ir a prácticamente cualquier zona de España para ver un reflejo similar. Incluso en Almería, con todo lo que es Almería, la mitad de la producción podría estar en tela de juicio por este tipo de acuerdos. Pero no se habla de ello y tampoco se cuestiona. Bien, hay que cargarse acuerdos internacionales y tienen que estar dentro de esa posible negociación, si se quisiera llevar a cabo. Cuando hablo de trabajo, no quiero dejarme el tema, lo ha comentado Joby, el tema de pensiones. Lo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad y estoy harta de decirlo, pero seguiré diciéndolo en cada momento. Las pensiones están aseguradas. Quien mande un mensaje contrario, miente. El Tribunal de Cuentas lo ha dicho. En cada uno de sus informes, el Tribunal de Cuentas asegura que desde hace varios años se considera que hay una ficción contable, que llaman ellos, según la cual se asume que hay transferencias corrientes por parte del Estado a la Caja de la Seguridad Social. Transferencias que no cuentan con ninguna obligación de ser devueltas. Lo que pasa es que la derecha coge y dice, no, pero si le hicieron esas transferencias tienen que devolverlas. El Tribunal de Cuentas insiste, no tienen que devolverlas. Ya se asume que la Caja de las Pensiones también se nutre de transferencias del Estado. Bien, en cada informe que hace de la cuenta general cada año, el Tribunal de Cuentas afirma esto. Dice, bueno, si intuyéramos que esto es un préstamo, sí que se podría considerar que es esta la deuda y por lo tanto que no es sostenible, y luego sigue. Pero como no es un préstamo, porque esto ocurre siempre y no hay ningún contrato ni obligación de devolverlo, no hay ningún problema. Las pensiones están garantizadas
porque se traslada dinero por parte del Estado de sus presupuestos a la caja de las pensiones. Las pensiones están aseguradas. No permitamos que nos den otro discurso, no permitamos que nos trasladen otra información, es falso. Quien busca trasladar otra información, lo único que busca, y diré busca, y no está financiado por empresas privadas, por determinadas aseguradoras o lo que quiera, que buscan fondos de pensiones privados, es eso, es privatizarlo. Privatizar lo que es nuestra caja de las pensiones, lo que es nuestra jubilación, lo que es todo lo que tiene que ver con incapacidades, discapacidades, etc. Que hay mucho que hablar, que yo también quiero modificar la mitad de la legislación al respecto. Que si algún día tocamos solo este tema, yo me ofrezco a debatir sobre ello y a tocar la mitad de la legislación, porque no puede ser la configuración actual que tiene. Pero, por favor, que tampoco nos trasladen ese mensaje como cierto, porque es falso. Las pensiones están aseguradas. Ya se ocupa el Estado de que estén aseguradas y se lleva ocupando años. No desde que está el PSOE, es que desde que estaba el PP ya se ocupaba de que hubiera transferencias. Bien, que esto tal vez deberíamos regularlo y ponerlo negro sobre el blanco. Estoy de acuerdo. Hagámoslo también para evitar este tipo de discursos de no, pero es que son un problema las pensiones, no, es que no es sostenible, no. Todo esto es mentira. Ahora bien, también tendremos que ver todo esto de estar bonificando y premiando a las empresas privadas para que dejen de cotizar en toda la seguridad social. Esto ya está bien, ¿no? Ya está bien, ya valió la broma. Que aquí mucho vamos a bonificar el empleo, vamos a hacer que se creen más puestos de trabajo, ¿a costa de qué? ¿A costa de que no le paguen a la seguridad social? Pues no, ya valió la broma. Que una cosa es que estén garantizados y otra cosa es que lo paguemos solo los contribuyentes, ya está bien. Los contribuyentes y todas aquellas personas que cotizan. Esto es así. Basta ya. Por lo tanto, mucha reflexión en ese sentido, pero también un poco de crítica de no olvidemos que desde luego la forma de fomentar todo lo que son los puestos de trabajo, etcétera, no pasa por bonificar a las empresas para que dejen de pagar a la seguridad social. Y esto es un discurso que la izquierda también debería asumirse un poquito. Y estas son algunas de las cuestiones que desde luego yo pondría encima de la mesa negociando. Me quedan muchas más. Ojalá me dieran a mí la posibilidad de ir a negociar, porque entonces me pasaba allí, vamos, semanas enteras. Dice Cayo que no, claro que no. No me la van a dar. No voy a tener esa oportunidad. Pero si puedo trasladar todo esto a quien la tenga, sí que lo voy a hacer, aunque luego no lo use. Pero yo sí que lo voy a hacer, sin ninguna duda. Pero, ¿cuáles van a ser las condiciones de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts? Porque las de Bildu son más conocidas y normalmente siempre ha sido bastante práctico. No ha buscado hacer ningún tipo de reclamación que sea más territorial, nacionalista o independentista, no, ha buscado reclamaciones bastante sensatas en realidad. Y en cada una de sus intervenciones o discursos, quitando esas partes un poco más nacionalistas que independentistas, yo rechazo y entiendo que generalmente dentro del Partido Comunista pues tampoco ni nos va ni nos viene. En todo caso tampoco nos las apoyaríamos porque no es algo que permita cohesionarnos, pero sus reclamaciones son cosas sensatas que tienen que ver con una ampliación de derechos básicos que en realidad no entiendo ni por qué no lo apoya el Partido Socialista, pero es que no entiendo tampoco cómo no puede ser parte de las reclamaciones de Sumar en general. Son cosas sencillas, por lo tanto tampoco debería haber problema. ¿Qué es donde se ha creado más problema y que en estos momentos están liderando, digamos, esa lucha por saber quién capitaliza el asunto y sobre todo si se va a ceder o no? Pues es que es Republicana de Cataluña y Junts por el tema de la amnistía. Quiero dejar claro una cosa, la amnistía es legal. En España la amnistía es perfectamente legal. Tiene una cabida legal dentro de nuestro ordenamiento. Se practica de una forma asidua, se ha practicado de forma asidua y no tiene ningún inconveniente legal. Es el recurso, digamos, absolutamente final que se aplica en el caso de que todo el procedimiento en primera instancia haya ido bien, porque si ha habido algo que no ha ido bien, ya existen los recursos ordinarios. No, es que esta prueba no se ha valorado bien. Perfecto, tú ya tienes un recurso ordinario para eso. No, es que este juez está condicionado por esto. Perfecto, tienes un recurso ordinario para eso. No, es que no han interpretado bien esta ley. Existe un recurso ordinario. Cuando ya se da por hecho que todo el procedimiento
ha seguido su curso habitual, se han gastado o no los recursos ordinarios penales que existían, o civiles en su caso, o ambos, y se llega a la conclusión de condena, por supuesto que tiene sentido una amnistía. Ya se ha practicado antes, está dentro de nuestra legislación, no tiene ningún problema de cabida legal. ¿Se puede cuestionar que se pueda utilizar esto como baza para negociar? Bueno, yo quiero salir de la OTAN, yo sería lo que podría como condición, entre otras cosas, como os he dicho. Así que ellos utilizarán esta, sí, claro, es su rédito electoral. Es normal, es lo que le da votos. Que atención, ya veremos los votos que obtiene Junts en el caso de que ceda esto y le dé su sí al Partido Socialista. Porque además, que nadie olvide que poco después de esto vienen las elecciones autonómicas de Cataluña. A ver quién va a votar a quién. Porque el Partido Socialista ya fue la fuerza más votada. Por cierto, no gobernó. Pero fue la fuerza más votada. Si consiguiera algo así, sin ninguna duda volvería a ser la fuerza más votada. Pero es que además se llevaría la mayoría de los votos de Junts, parte de los votos de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Esto, desde luego, para el PSOE en Cataluña, que le vienen las elecciones poco después de la investidura de Sánchez, le va a venir perfecto. Por lo tanto, no es algo a descartar, claro que no, que pueda llegar a un acuerdo con todo esto y que Sánchez se haga presidente a finales de año. A finales de noviembre, Sánchez presidente. Claro que no es descartable. ¿En qué casos esto no pasaría? Pues yo diría que en un par de casos. No pasaría en el caso de que hubiera mucha confrontación con el tema de la amnistía o que viera que tiene una repercusión social en el resto del Estado, que no en Cataluña, que fuera muy negativa para las urnas de Sánchez, y ahí se lo pudiera plantear. Pero sobre todo, y es el escenario que más barajo, en el caso de que Sánchez vea que puede ganar las próximas elecciones con una repetición electoral. Como Sánchez vea que el CIS, que ya le está dando indicios de no, pero usted no se preocupe, que es que en el caso de que se repitan elecciones va a ser más votado, vea que realmente ese va a ser el reflejo que tenga, ya está. Pero no porque la amnistía no le venga bien, no. Porque claro, se puedo negociar bajo mis condiciones y tú te quedas fuera, y con mucho negocio a ver si puedo endurecer un poco la ley de vivienda. Y supongo que algunos, o espero que algunos, sigamos llevando reivindicaciones de libertad de expresión, como seguir derogando la ley Mordaza. Esa ley Mordaza que no se pudo derogar en los 4 años anteriores. No sé. O todo el tema de las devoluciones en caliente y tratarlas, el tema de la inmigración, el tema de seguridad, el tema de muchísimas cuestiones. No sé, ya veremos. Pero la realidad es que ahí Sánchez ya negociaría bajo sus parámetros, pero sobre todo bajo su superioridad. Que es como ha demostrado que es más potente. Y así configura su gobierno. Por todo ello, y ya para acabar, decir que por supuesto todo va a ser legal y que por supuesto hasta la fecha nadie lo ha cuestionado lo suficiente como para que no sea legítimo. No veo que ahora sea el momento de hacerlo por muchos discursos incendiarios que puedan hacer algunas personas. Y que por supuesto nosotros, donde tenemos que estar es en esos conflictos y en esas reivindicaciones para todo lo que tradicionalmente siempre hemos reivindicado, para hablar de las cuestiones que nos importan y que nos afectan, y para hablar de la clase trabajadora y todas sus aristas. Así que disculpad si me he extendido un poco más de la cuenta y muchas gracias por la invitación, por supuesto, una vez más. Gracias. Bueno, si vos pareix, fer un turno de paraules perquè la gent pugueu expressar-vos i preguntar aquelles coses que considereu que n'hi ha que matisar o que Roser mos puga contestar. Jo vaig, feu-me la senya a mi i jo aniré fent el turno. Una cosa sobre la amnistía, que es lo que tenemos ahora encima de la mesa. Yo creo que el Partido Popular, aparte de que siempre está en contra de todo y de todos, que yo creo que más por la acción que hizo Puigdemont de no dar la cara en su día, escaparse escondido y estar allí cuando otros sí que han dado la cara, han estado aquí, han cumplido su condena y de hecho vuelven otra vez a su vida política. La manía que se le ha cogido, ya no del Partido Popular, sino a otros partidos, se le ha cogido por ser un tío caradura, vamos.
y no estar ahí y no dar la cara. Yo creo que más se está yendo en contra de la amnistía, más por eso que por lo que realmente la amnistía, porque sí que se han hecho amnistías y no hace mucho se han hecho amnistías. Yo creo que el problema más, o el punto más de mira es el Puigdemont de las narices por haberse ido a dar la cara y haber dejado tirados a más de uno. Yo creo que el problema más, el punto de mira más está ahí, más que lo que es la amnistía en sí. Sí, finalmente los otros se van animando. Vamos a ver, yo sí estoy de acuerdo en que es un elemento esencial el hecho de que este señor se haya fugado y además haya tenido el altavoz europeo para poder seguir dando su discurso. ¿Cómo le ha debido fastidiar? Y así lo digo, que se utilizara este mecanismo y que además le saliera medianamente bien, estoy de acuerdo en que es un punto de conflicto sin ninguna duda. Pero vamos a ver, caraduras hay en todas partes y la cuestión es que valore realmente, en este caso Sánchez, porque el PP ya sabemos que no, y va a decir que no, sobre todo porque va en contra de sus intereses, y este discurso lo tiene muy machacado desde el 1 de octubre de 2017, que ya iba en contra de no, pero esto es una traición, sedición, todo lo que tú quieras. Bueno, en otros países nos hemos atrevido a decir otras cosas, desde Venezuela, Cuba, etc. No, es que eso debería ser traición y no lo es. Bueno, la realidad es que aquí se ponen nombres cuando nos da la gana, sin embargo allí tenemos otra vara de medir. Y por supuesto que les ha fastidiado que este señor tenga un altavoz para salir, además, indemne de todo lo que estaba pasando en España y poder reivindicar cada una de lo que eran sus pretensiones, que desde luego no son las mías, y las voy a rechazar y entiendo que no deben ser las del Partido Comunista. Pero que esto sea el escollo para Sánchez, yo creo que no. Yo creo que para Sánchez no le supone un grave problema porque este señor, en el momento en el que se le haga un homenaje, por decirlo así, está muerto. Ya está, ha conseguido esta pretensión, bien, perfecto. Tú ya te quedas, que te vas al estercolero de la historia, nunca más se sabe de ti, porque es que ahora ya no sirves para nada. Cualquier altavoz que tengas ahí lo puede tener cualquiera en España, lo puede tener cualquiera en cualquier sitio. Pero además no olvidemos que Puigdemont probablemente sea el único que ha tenido un poco más de visibilidad en eso. Pero que gente que se haya tenido que ir de España porque le estaban persiguiendo, tenemos muchos casos más. Algunos que podemos apoyar porque son por libertad de expresión y otros que no. Tenemos raperos que se han tenido que ir de España, exacto, pero claro, como ellos no estaban con el apoyo de la Unión Europea, detrás de un micrófono tranquilamente soltando su discurso... Ya te lo diputado. Claro. Pues como ese problema sí que se ha tenido por parte de unos, pero no por parte de otros, desde luego la vara de medir no ha sido igual. Y probablemente yo si tuviera que apostar o apoyar por algo, por supuesto que amnistiaría a todos los que por libertad de expresión se han tenido que fugar, o han huido, o como queramos decirlo. Es que eso sí que es una auténtica barbaridad. Lo de Puigdemont podemos discutirlo, y yo soy la primera crítica en todo este proceso, sobre todo en el de Cataluña, y en primera instancia por el tema económico, que yo puedo discutir el hecho de que poner urnas sea parte democrática y todo lo que queráis, estoy de acuerdo. Puede serlo, pero tú lo reflejas en tu presupuesto y lo dices a todas luces que eso es lo que vas a hacer. No coges dinero de la cooperación internacional con Serbia para poner urnas. Lo siento mucho. Aquí las cosas como son, y lo siento una vez más, pero el Tribunal de Cuentas tenía razón cuando hizo esa condena, que puede parecer menor, pero estamos hablando de cuestiones económicas que tienen una trascendencia bastante grave. Y para mí eso es muchísimo más grave que en una canción te cagues en el rey. Pues ¿qué quieres que te diga? Por supuesto. Así que sí, el tema de que se haya fugado es trágico, pero lo verdaderamente trágico es que además este señor siga teniendo su altavoz. Para decir es que he salido indemne, ya hago lo que quiero, sí, claro, pero que para Sánchez esto no va a ser un escollo si realmente quiere llegar a un acuerdo y negociar su investidura, también estoy convencida. A no ser que el CIS le diga, no, preséntate solo, que lo vas a sacar. Estoy convencida de eso. Posiblemente sea así. Ya lo veremos para noviembre, creo que estaban hablando. Para noviembre que iba a ser la investidura. Yo recomiendo, si tenéis Telegram, por cierto, que sigáis al Congreso de los Diputados. Porque el Congreso de los Diputados tiene un canal de Telegram muy activo que no solo a veces te explica cosas de funcionamiento parlamentario, que está muy bien, sino que podéis ver en directo cada una de las cosas y cada una de las intervenciones. Y podéis verlo ahí, oh, ¿qué intervención habrá hecho Sánchez sobre esto? Y lo podéis buscar y lo tenéis
va súper bien, yo lo sigo desde que era diputada, pero es que además lo recomiendo porque ahora con toda esta actualidad viene genial para seguirlo al momento. Y te sale ahí, no, la presidenta ha dicho que posiblemente sea tal día la investidura. Viene muy bien y es completamente público, así que yo lo recomiendo este canal del Congreso de los Diputados. Una cosita. Bueno, se Sí, continúa. dime. ¿no? Sí. Y ahora cambiando un poco de tema, pero sí que es otro tema que está ahí y está en vivo, está en guerra, el tema de Gaza y el tema de Israel. La conclusión, ya sabemos que Israel está haciendo lo que está haciendo porque tiene detrás a Estados Unidos, que es que corta el bacalao y que está diciendo tú haz lo que te dé la gana, que no vas a tener ningún tipo de problema. Pero realmente la gente que está en Gaza, viviendo en Gaza, que está sufriendo las consecuencias del otro partido, quien ha cometido, supuestamente, bueno, yo creo que ha cometido el atentado de meterse en el terreno de Israel y dedicarse también a matar a gente así por el Hamas. Mucha gente se cree que todo Gaza es Hamas. Yo creo que Hamas es un partido político, no tiene nada que ver con Gaza, con la gente que vive en Gaza. Y todo ese lío que se está montando, al final yo creo que lo que van a hacer es un exterminio. En Gaza van a pagar justo los pecadores y ya no justo se lo ha planteado de bueno, ahora es la oportunidad de hacer un exterminio y la masa que llevan es que se va a hacer un exterminio que va a ser lamentable y va a morir muchísima gente como ya está ocurriendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque desde luego no está todo lo que se le pueda atribuir a Hamas, que podemos cuestionarlo. Soy la primera en condenar cuando realmente cualquier acto de terrorismo responde solo a eso. Ahora bien, ¿hasta qué punto no es la reacción mínima, habitual, esperable de una milicia, que es lo que es Hamas, porque efectivamente no representa al gobierno palestino? Hamas no es el gobierno palestino. Los que están bombardeando Gaza, los que están sitiando Gaza, los que están exterminando a la población palestina, sí es el gobierno de Israel. Los que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y están atacando a todo el derecho internacional que hay, no reconociendo nunca ninguna resolución de la ONU, es el gobierno de Israel. De hecho, ahora de hecho le dijeron a todos a la mayoría que se subieran hacia el sur, que fueran hacia el sur, porque se supone que iban a hacer por el norte y ahora es precisamente donde más bombardeos y donde más cosas está viendo, ¿no? Y es especialmente grave también como lo tratan los medios. Porque si te fijas, cuando Hamas bombardea algo dentro de, yo lo llamaré los territorios ocupados, porque Israel ha ocupado el territorio palestino, sí que sale en cualquiera de los medios de comunicación, los nuestros digo, Hamas bombardea no sé qué, no sé cuántos. Pero ahora que Israel, el gobierno de Israel, ha bombardeado en Gaza un hospital, que eso es crimen de guerra directamente, que está condenado por toda la legislación. Hemos dicho, y todas las noticias dicen, se bombardea un hospital, cae una bomba sobre un hospital, es bombardeado un hospital. Algunos sí que en las noticias que hablan un poco más, sí, hay gente que está diciendo que es de origen israelí, pero es que el gobierno de Israel lo ha negado, ya claro, ha negado un crimen de guerra como lleva negando crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidio, porque es el exterminio lo que está haciendo de manera sistemática desde 1948. Pues claro que sí, lo ha negado, pero vamos a ver, es que digo yo que no hace falta ser aquí un doctorado para saber que Israel ha bombardeado Gaza. Por supuesto que sí, ya lo está bombardeando, por supuesto que ha bombardeado ese hospital, por supuesto que sí. Y además un hospital lleno de civiles, que ni siquiera un hospital militar. No, lleno de civiles, un hospital civil lleno de civiles con personas en recuperación, todo. Y en estos momentos está sitiado, porque es la palabra que tú has dicho, los están exterminando. Y en esos momentos que empezabas diciendo Israel con Estados Unidos, y por eso lo está haciendo, que estoy de acuerdo, lo que pasa es que añadiría algo más, y con la Unión Europea. En estos momentos y con la Unión Europea. Porque el hecho de que salga la presidenta Úrsula dando todo su apoyo incondicional a Israel
es ser cómplice directo de estos crímenes de guerra. La ejemplo no tiene nada que ver con izquierdas, en absoluto. Es incluso sentido común, podríamos estar hablando de estas cosas. Sentido común sería suficiente para ver que es un genocidio y para que la gente empiece a plantearse o sepa cómo puede ser que Hitler llegara al poder e hiciera todo lo que hizo. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Lo estamos viendo una réplica. Estamos viendo exterminios ahí directamente. De hecho, ya estuvo el vicesecretario, el secretario de Estados Unidos, hace mucho al principio, hablando con el presidente de Israel, El Netanyahu. Benjamín Netanyahu, diciéndole que, bueno, que sabía que Israel era muy fuerte, pero de todos modos no iban a hacer nada, pero simplemente tú eres muy fuerte, haz lo que quieras, estamos contigo y no vas a tener ningún tipo de problemas. Y ahí está. Sí, no sé cuántos millones de dólares le ha pedido ya, pero una absoluta barbaridad y que le siga armando. Aquí todo esto, por supuesto, quien más está también perdiendo de todo esto es que no debemos celebrarlo, pero en parte, como yo estoy completamente en contra del régimen ucraniano, es Zelensky, que está viendo cómo se están desviando parte del armamento que le podía caer a él para irse, en este caso, hacia Israel, y parte de esa atención mediática. Pero bueno, desde luego es que aquí es una auténtica barbaridad y cómo se están configurando estas cosas, pero nunca en mi vida había visto con tanta claridad que se pudiera legitimar una situación genocida como esta. Nunca lo había visto tan claro. Porque en otras veces, yo qué sé, en Ucrania se ha hecho de una manera mucho más oculta todo. Y ahí parece que incluso había dudas por parte de la izquierda de quiénes podían ser buenos, malos o posicionamientos varios. Pero desde luego es que en esto me parece increíble que existan diversos posicionamientos, me parece increíble que aún haya gente defendiendo la posición de Israel. Eso ya viene hace muchos años, y cada vez Israel es mucho más fuerte porque tiene los apoyos detrás mucho más fuertes, tiene armamento, tiene mejor ejército y de muchos años. Y ahora, paso a paso que dan, al final van a llegar a genocidio. Sí. Mira, como anécdota contaré, con permiso de la mesa, que una de mis últimas actuaciones como diputada, en este caso como secretaria de Defensa, fue acudir a la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad Internacional. Es un escándalo la capacidad armamentística que tenían dos países en concreto. Uno era Israel y otro era Turquía. Era un auténtico escándalo cómo estaban armados, los desarrollos tecnológicos que tenían a unos niveles que, por supuesto, España no estaba llegando, pero que muchos países no estaban llegando. Para mí fue un escándalo y realmente me impactó muchísimo. Y además cómo lo estaban exponiendo sin ningún tipo de pudor. Sus armas de guerra, en este caso Israel, para estar matando directamente palestinos, y Turquía, empezando por los kurdos, pero tenía mucho más detrás, claro. Entonces, todo esto y ver esa fuerza desplegada en esta feria de la defensa me dejó muy impactada. Por lo que dices de Israel, que está creciendo, ya lo creo. Y además a nivel tecnológico, con tanto apoyo imperialista como tú estabas diciendo. ¿Turquía por parte de Rusia o por parte de...? No, la Turquía de Erdogan, que está directamente atacando a toda la población kurda desde hace muchísimos años, pero por supuesto que se podría considerar también directo responsable de parte del exterminio de la población libia, parte del exterminio de la población siria, etcétera, etcétera, porque ha servido como barrera. Pero aquí, como digamos que su crimen, o la que es su guerra más constante, es contra el Kurdistán, tradicionalmente, pues ahí es una de las cosas que más se le pueden achacar. Pero vamos, que los turcos aquí directamente se les pueden achacar a una gran cantidad de crímenes de guerra por todo aquello derivado de Siria, Libia y el Kurdistán, que está a unos niveles que desde luego van a llegar a Israel pronto, van a llegar a ser tanto como Israel pronto. Ojalá me equivoque, ojalá. Y sobre todo, ojalá se reflexione desde la izquierda para que no se apoyen bombardeos, como sí que han apoyado algunas personas los bombardeos de Libia, o incluso han puesto en tela de juicio algunas posiciones sobre Siria. Alguna qüestió que vulgueu comentar més? Francesc.
Sí, tornant al tema de l'amnistia, es parla dels costs polítics que podrien tindre els partits catalans, Junts o Esquerra Republicana de Catalunya, però penseu o penses que és irrenunciable el tema de l'amnistia de cara a la legislatura, a la investidura, en el sentit per a poder superar el conflicte en Catalunya i també per poder superar el cost personal de persones anònimes que estan processades i que estem parlant de centenars de persones que estan esperant el seu judici, que podria arribar fins a 1.000 persones, parlant de Mossos d'Esquadra, policies locals, professorat en les escoles que obligueren les escoles per a les votacions, persones anònimes que no són els polítics o els ideòlegs polítics del procés i que la seva vida se pot veure afectada en cas que no existís aquesta amnistia perquè acabarien sent processats i judicialitzats. Empezaré diciendo que no me parece que sea la única vía, porque desde luego estoy convencida de que hay más. Hemos visto en cualquier situación judicial que han existido muchas más vías que no ha sido la amnistía. De hecho, te lo puedo decir de una manera muy sencilla, se puede cambiar la ley. Puedes cambiar la ley antes de que todas estas personas sean juzgadas. En el momento en el que existe una ley más favorable, ya no es aplicable la ley anterior. Se puede hacer un apartado específico dentro de la ley, se puede haber 1000 cosas, se puede dar instrucciones a la Fiscalía para que tenga determinadas acusaciones y no otras. Hay 1000 fórmulas. Y con todo esto no significa que no vea que tenga cabida la amnistía, por supuesto que la tiene, ¿eh? Es legal en España y además es un mecanismo que se ejerce para todo esto. Que sea la única vía que acepten, yo ahí distinguiría dos cosas. Uno, que sea la única vía que acepten para la investidura estos dos grupos. Ahora mismo porque es el revuelo mediático que han creado alrededor y lo están llevando como bandera, pero desde luego no están pensando en toda esa gente afectada a menor nivel, que era gente que realmente lo que estaba buscando era ejercer un derecho democrático, sin más, de ir a votar o parte de la libertad de expresión. Con una comparación análoga a quien hace una canción cagándose en los borbones. ¿Qué quieres que te digas? Que ahí no debería tener violencia, no debería existir una persecución y debería existir una orden de fiscalía a fiscalía diciendo esto no se persigue, esto directamente decae. Ellos están pensando en los que son sus líderes políticos y están pensando en su electorado y lo que le va a dar más rédito, pero no lamentablemente en toda esa gente. Y ya te digo, es que además para toda esa gente hay otra vía. Y además puede que de Esquerra Republicana se pueda cuestionar un poco más el hecho de que sí que busquen de alguna forma un poco más de apoyo a la clase trabajadora, etcétera, a toda la clase trabajadora que se ve afectada por el tema del proceso y demás. La realidad es que de Junts no. Seguramente de Junts tú le das más competencias económicas y ahora no, porque ha creado mucho revuelo, pero le dices, no, mira, es que tú a partir de ahora vas a gestionar esto y tienes tu propia banca que fijará sus propios intereses. ¡Buah! Y la amnistía, adiós, no le importa nada la amnistía a partir de ese momento. Ahora no tanto, porque ya te digo, he hecho bandera con ello y es lo que de algún modo está luchando, en este caso con Esquerra Republicana, para ver quién se apunta al tanto. Pero en toda esa segunda parte de es necesaria la amnistía para que se acaben estos conflictos que realmente le afectan innecesariamente a la clase trabajadora, es una vía para todos ellos. Como te he dicho, no creo que sea la única, porque me parece que hay muchísimas más que se han podido atajar antes. Porque yo he visto cómo directamente con una directriz que se ha pasado desde la Fiscalía General del Estado se han cambiado los criterios de todo lo que estaba persiguiendo todas las fiscalías de España. Con una directriz, con una hojita firmada. Y con eso la Fiscalía ha dejado de acusar en muchas cosas. En cuestiones menores que no han tenido tanta trascendencia, estoy de acuerdo. Pero solo con ese papelito ya no ha habido acusación por parte de la Fiscalía y todos los delitos que se estaban persiguiendo por ella han decaído. Esto es mucho más rápido, se cuestiona menos, etcétera, etcétera. Claro, pero es que eso va a servir, probablemente no en todos los casos, va a servir en los casos que tú decías, de el que ha abierto el colegio, al que lo han pillado yendo al colegio, el que se ha falcado ahí al lado de una urna, yo qué sé.
perdón por decirlo así, los 4 pringuis que se han visto afectados por eso. Que yo soy equipo pringui, así que no tengo ningún problema en decirlo de esa manera. Pero en este caso sí que existen otras fórmulas, yo creo que más rápidas y que serían más coherentes conforme a lo que siempre ha sucedido. Pero como este tema se ha mediatizado tanto y además busca polarizar tanto y el PSOE tampoco sabe muy bien cómo situarse, que ya te digo, yo lo tengo meridianamente claro. Aquí, que la gente pueda expresar su opinión, libertad de expresión, libertad de participación, etcétera, etcétera, toda la que quieras. Ahora bien, esto se dice y se presupuesta con nombres y apellidos y con eso se lleva a cabo. Y por supuesto, yo votaría que no porque yo no soy independentista. Pero yo estoy a favor de que la gente vote. Pero yo voy a ser interventora del no. Así de claro te lo digo. De a cualquier sitio que vayamos yo voy a ser interventora del no. No tengo ningún problema. Yo creo en una república federal española y eso es lo que voy a defender. Que eso no quita que cada uno tengamos nuestra cultura, nuestras tradiciones, que también las voy a defender, y nuestros intereses. He defendido los intereses de cada sitio porque también son los míos. Pero es que cada vez que he tenido que llevar una reivindicación que me parece de justicia valenciana, la he llevado como la financiación autonómica, porque es de justicia. Y esto es así, y además es comparable con números. Y la voy a seguir llevando, pero no quiero la independencia. No, rechazo los nacionalismos en general. Soy internacionalista y es lo que defenderé siempre. Y defenderé también determinadas cuestiones que tengan que ver más con el territorio o más con cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Pero no que me diferencie del resto o es que yo aporto más que otra comunidad autónoma y por eso debería tener derecho a recibir más. No, porque además todos mis principios se basan en una solidaridad interregional, interterritorial y todo lo que tú quieras. Y por supuesto en estos momentos, si hablamos de esos agravios, el País Valenciano es el más agraviado. En el tema de la financiación, y ya que estamos, porque el Partido Socialista fue cómplice, que podamos recuperar el derecho civil valenciano, que nos corresponde también para legislar nuestras competencias en materia de derecho civil. Pero desde luego no es la única vía. Y sí, es una vía legal, si se aplica beneficiar a esa gente y será lo único bueno que tenga en este sentido, porque el hecho de que se puedan llevar el mérito determinadas personas que llevan otros discursos que no son de clase no nos beneficia nada en absoluto, pero podrían haberlo hecho de otra manera, que fuera mucho más sencilla y que no tuviera tanto revuelo. Por lo tanto, no es la única, pero sí que es válida, es legal y a mi juicio también legítima. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Tú? Voleu plantejar alguna cosa més? Bueno, doncs anem a deixar l'acte així. Sí. Moltes gràcies, Roser, per haver vingut. Si no teniu més ganes de parlar, doncs ja és tema, si hem estat un ratet bo. Si no, perquè no se faça pesat, pues, gràcies per haver vingut i bueno, esperem que pront puguem tindre alguna altra intervenció per posar de manifest quines les idees del partit respecte als problemes que trobem que són importants per a la gent i insistir en convidar-vos a participar, a aproximar-vos i a tindre una idea clara, que com a ciutadania, com a classe obrera, aquelles coses que no fem nosaltres en les nostres mans no les va fer ningú per nosaltres. Llavors, nosaltres volem obrir l'organització a tindre una organització de base forta. I això és el nostre objectiu. I per tant anem a treballar en aquest terreno, en aquesta arena. Moltes gràcies.